Bueno, ahora vamos a ver lo que es un poco las propiedades de la integral. Recordamos que nosotros entendíamos como una integral, o sea, desde el área como la antiderivada, también la podríamos definir desde un concepto de primitiva, ya que nosotros decimos que f de x es una primitiva de f chiquita de x si es una antiderivada. O, como bien habíamos visto antes, f de x eh, más una constante, vamos a poner, es igual a la integral de f de x diferencial x. Ahora, ¿qué pasaría si yo en lugar de esto, como bien habíamos visto antes, no tuviera la integral de una función, si yo tuviera la integral de f de x más g de x? Esta es la propiedad 1. Como bien habíamos visto, la integral es un resumen de una sumatoria, donde yo, como la suma es asociativa, podría primero calcular la integral de f de x diferencial x y después sumarle la otra parte, que sería la integral de g de x diferencial x. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de tener una suma tuviera una resta? El comportamiento sería lo mismo, ya que una suma o una resta sería como sumar algo negativo. Mm. A ver, ¿qué pasa si yo en lugar de tener algo sumando tuviera una constante k multiplicando por f de x? Como ya no hemos visto antes con el tema de las derivadas, las constantes salen por fuera de la operación. Quedaría k por fuera por la integral de f de x diferencial x. Ahora, ¿qué pasaría si yo en lugar de tener una función así, yo tuviera que integro, pero en lugar de tener un diferencial x, tuviera un diferencial de función? Es decir, que yo tuviera un diferencial f de x. Recordemos que si yo tengo como diferencial f de x, lo que estoy diciendo en resumen que esto es la derivada de f de x. Es decir, que yo acá tendría como primitiva, si yo tengo que derivar f de x para que me dé mi diferencial, entonces mi antiderivada sería f de x. O sea que si yo derivo esto, me daría su derivada, que es el diferencial, que es lo que está en el argumento de la integral. Esto solamente aplicaría cuando tuviéramos una función como diferencial. Pues, lo van a utilizar más seguramente cuando vean en variables de dos dimensiones. Así que por el momento lo veamos un poco. Otra propiedad que en cierta parte también es útil es para el caso de las integrales definidas. Como ya hemos visto por parte de las sumatorias, si yo tuviera una integral desde a a b de f de x, yo podría separar esta suma como dos sumas distintas, es decir, que pase a hasta c de f de x diferencial x más dc a b de f de x diferencial x, donde c pertenece al intervalo a b. Ahora voy a proponer unas integrales elementales, como para simplificar un poco más la guía. Después las iremos desarrollando un poco más a lo largo del curso. Y como primero tendríamos que nosotros la integral de e a la x diferencial x. ¿A qué responde esto? Respondería a qué función yo tengo que derivar para que me dé e a la x. Y como vimos antes, la derivada de e a la x es e a la x más una constante en este caso, porque estaría indefinida. Entonces, seguimos con... Este va a ser un ejemplo. Vamos a poner otra.
Si nosotros tuviéramos la integral de 1 sobre x, esto nos daría el logaritmo del módulo de x, ya que vimos que si nosotros al derivar el logaritmo nos da 1 sobre x. En este caso sería el módulo de x porque el logaritmo está definido solamente para los x positivos, un x mayor estricto que 0. Por lo tanto, por eso aplicaríamos el módulo. Después, al igual como vimos en el caso antes del límite, podríamos tener uno parecido, donde en lugar de tener e a la x, podríamos tener a la x diferencial x. Esto, como bien hemos visto antes, cuando queríamos calcular su derivada, era a la x sobre el logaritmo de a. Vamos a poner otro más en el... ¿Qué pasa si en lugar de tenerlo en el numerador, lo tuvieran con un exponente positivo, x a la n? Como bien habíamos visto antes, cuando nosotros derivamos el exponente, bajaba acá y arriba le restamos 1. Como estamos haciendo el procedimiento inverso, al exponente le vamos a sumar 1. Y como esto es lo que en un futuro bajaría, lo ponemos en el numerador para que cuando baje se cancele y me quede x a la n. Vamos a seguir un poco con esto, vamos a poner 4 acá. Así como bien hemos visto antes también que la integral de seno de x diferencial x, ¿qué función tengo que derivar para que me dé seno de x? Es menos coseno de x. A todo esto yo por simplicidad estoy obviando las constantes, pero esas son cosas que en todas estas irían. Siempre habría una constante. Así como también si yo quisiera calcular la integral del coseno de x, diferencial x, ¿a qué función tengo que derivar para que me dé coseno de x? Sería seno de x. 6. Eh, si quisiéramos calcular la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1, diferencial x, esta es una integral bastante particular que sería el arco tangente de x. Así también podríamos hacer otra con lo de los seno. Es decir, que si yo tuviera... ¿Qué pasa si yo derivo el arco seno de x? Me quedaría 1 sobre 1 menos x al cuadrado raíz por el diferencial x. Y esta, como bien había comentado, es la derivada del arco seno de x. ¿Cuál sería la derivada del arco coseno de x? Recordemos que la derivada del arco coseno de x es menos 1, la raíz de 1 menos x al cuadrado, diferencial x. Entonces si esta es su derivada, su primitiva sería el arco coseno de x. Vamos a continuar con un par más. 9. Una que también puede llegar a ser útil en algunos casos es conocer que la integral de la tangente de x es el logaritmo del módulo de la secante de x. Esto si quieren lo podrían derivar y verificar. No se olviden de usar regla de la cadena. Y como último veamos lo que son con los casos hiperbólicos.
Recordemos que la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico y la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Por lo tanto, si yo tuviera la integral de seno hiperbólico de x como su que la función que derivada me da seno hiperbólico es coseno hiperbólico de x. Para el mismo caso, sería si yo tuviera la integral de coseno hiperbólico de x, que función al derivarla me da coseno hiperbólico de x, es el seno hiperbólico de x. Sirven bastantes, creo que no sé ya bien poco, igual seguramente eh, conforme vayan haciendo ejercicios van a poder ir obteniendo sus propias herramientas. Así que va a ser una guía más que nada de esta, de práctica más que nada.